Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con los profetas, especialmente con Muhammad y su familia purificada. Estamos en el curso de doctrina viendo los atributos divinos y llegamos al monoteísmo vimos el monoteísmo en la creación, el monoteísmo en el gobierno, administración. Y en la administración lo que decimos es que aquellos que gobiernan o que pueden acceder al gobierno deben hacerlo bajo el permiso de Dios, o bien lo hacen sin el aval divino y se instauran o se convierten, en términos del Corán, en tagut o en tiranos o en falsarios, personas que pretenden gobernar sin conocer primero los designios, las leyes divinas, sin conocer en profundidad la realidad de sí mismo, del mundo de Dios, y sin el aval de Dios. Dios dispuso que los más sabios, los más puros, los más cercanos a Él y los elegidos por Él sean los verdaderos gobernantes. Otro de los atributos tiene que ver con esto, digamos, de el señorío de Dios y la sustentabilidad de Dios y el gobierno de Dios en el ámbito legal o en el ámbito de las leyes. Como, digamos, la sociedad necesita de leyes, en tanto sociedad necesita de normas, reglas para la convivencia, para establecer, digamos, un orden en su convivencia, para hacer justicia, para evitar excesos y abusos, y necesita a su vez alguien que ejecute esas leyes. Desde el punto de vista monoteísta, el legislador por excelencia es Dios, porque es quien crea la creación y quien gobierna la creación, y por lo tanto quien conoce la creación y quien conoce los límites y los caminos para el ejercicio, digamos, y para el desarrollo y la realización de las bondades que existen en la naturaleza humana, de las capacidades que existen en la naturaleza humana, que Él es el que crea y Él es el que conoce. Y por lo tanto, Dios en el monoteísmo es legislador y son los profetas los encargados de la comprensión profunda de estas leyes, la enseñanza de estas leyes y la ejecución de estas leyes, que no es otra cosa que el gobierno de la sociedad. De modo que estos profetas cuentan con el aval divino, con el permiso de Dios, y en la creación, en el ser, en el universo, en el mundo que pertenece a Dios, uno debe necesariamente tener el permiso de Dios para obrar y no debe desconocer por ingratitud, por realmente equivocación y error, desconocer al Creador o pretender actuar ignorando los designios de Dios y pretender al mismo tiempo en ese estado alcanzar un desarrollo óptimo tanto en lo individual como en lo social. De modo que desde el punto de vista islámico, todas las ideologías y todos los ismos humanos que se hayan creado o inventado como ideologías y cosmovisiones y filosofías últimas de la realidad o para bien, digamos, aplicar leyes y creencias aplicadas a la vida cotidiana, a la vida política, económica, cultural de la sociedad humana, fuera del conocimiento de la revelación y fuera del conocimiento de Dios y fuera de la enseñanza de los profetas, es un despropósito y es una pretensión realmente ajena a las capacidades y a las limitaciones que tiene el ser humano para la comprensión profunda por sí mismo, independientemente de Dios, de la realidad. De modo que la legislación es parte, digamos, o el carácter de legislador y la legislación es parte de la creencia monoteísta, y esta legislación pertenece a Dios.